Estamos en la serie de Un corazón como el de Jesús y el título de hoy es Un corazón lleno de esperanza. Un corazón lleno de esperanza. Ustedes saben bien y poco el lema de esta serie tiene que ver con que Dios quiere cumplir su propósito. El propósito de Dios se quiere cumplir en nuestra vida. Por eso Dios nos ama tal cual somos, nos ama según nuestra condición, según lo que hagamos hecho, lo que seamos, Él nos ama. Pero claro, Él no va a rehusar a dejarnos tal cual estamos, ¿sí? Por eso, de alguna manera, Él comienza una obra. Por eso dice, aquel que comenzó tan buena obra, dice en una versión moderna, será fiel en terminarla. Así que confiemos en nuestro Dios al respecto. Pero para ir empezando, si les digo que tienen que ir a buscar algo en el contenedor de basura que está ahí afuera, ¿quién va? ¿Quién va? Entonces, claro, seguramente nadie metería la mano y empezaría a buscar algo ahí, ¿no? Me pondría unos guantes, ¿ves? Eso es buscarle la manera para poder hacerlo, tampoco hay que... pero tal vez nosotros no lo haríamos, pero no hay gente que lo hace. ¿Qué van a buscar a la basura? Algo que les sirva. Cuando van a la basura, ¿cómo van? ¿Van desesperanzados? Van con la idea, algo voy a encontrar, y se recorren todos los contenedores para seguir buscando, porque encontraron algo, pero los van a seguir buscando en otros contenedores. Que van a encontrar algo. Si vamos más lejos, hemos visto, y hay sobre todo, bueno, hay muchos documentales donde tiran toda la basura, hay un mundo de gente donde tiran toda la basura que está buscando allí, incluso comen cosas que surgen de la gran miseria que hay. Pero quiere decir que para esas personas que están buscando algo en la basura, es como que si fuera oro lo que están encontrando. A lo mejor no encuentran oro, pero encuentran metales, encuentran aluminio, encuentran cosas que de alguna manera en algún lugar donde pueden canjearlo tienen un valor. Y la comida también. Claro. El tema es que lo que quiero llevar es, si yo le digo que hay oro en la basura, ¿se van a poner guantes? Vayan al contenedor que está ahí afuera que hay oro. ¿Se van a poner guantes? No, se me van de cabeza ahí, ¿no? Claro, eso pasaría si ustedes creyeran en mí lo que le estoy diciendo. Claro, pero a lo que voy es que a veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros en la vida personal y en nuestras relaciones, muchas personas las consideramos despreciables y no deseamos tener ninguna relación porque las despreciamos por X motivo. Y de alguna manera estamos considerando con desprecio que esa persona es un desperdicio. Y de alguna manera yo no quiero saber nada con ese tipo de personas. Y entonces, ¿qué piensa Dios al respecto? Por eso es, ¿de qué manera nos ve Dios a nosotros? Nosotros estamos acostumbrados a que sí miramos con desprecio a las personas y a determinadas condiciones, las miramos con desprecio y no queremos saber nada. ¿Pero Dios nos miró así? En realidad Dios quiso salvar a todo el mundo. No dijo a los argentinos solamente. Al mundo entero. Bueno, vamos a Mateo 6, 22 al 23, dice lo siguiente. Esta es una versión moderna. La lámpara del cuerpo son los ojos. Los tienen, ¿no? Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Piensen en esto.
Dice la lámpara, acá uno no puede visualizar que los ojos es una lámpara. En realidad, ustedes lo hemos visto en una prédica pasada. El ojo, para que vea qué tiene que pasar. Para que el ojo lo que esté mirando, qué tiene que pasar para que llegue acá y me dé cuenta que lo estoy viendo a Juan Carlos, que lo estoy viendo a Raquel. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que entrar luz. Es por la luz. La luz y el contraste de la luz en todas las figuras hace que eso entre y el nervio óptico lleve la señal al cerebro. Ya lo habíamos visto en una prédica, ¿sí? Y entonces el cerebro determina qué es lo que estoy viendo, pero tiene que entrar luz. Por eso yo en la oscuridad no entra luz. Y entonces, ¿qué pasa con lo que veo? ¿Cómo lo veo? Todo negro lo veo. Nadie me dice nada en la camisita, ¿no? Nadie me dice nada. Estoy de negro hoy. Moderna. Todo tiene que ver con Dios, flaco. Pero todo negro, lo vemos todo negro. Por eso depende cómo es. Por eso la definición que hace Jesús en este pasaje de Mateo, del Evangelio de Mateo, dice: la lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otro con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Quiere decir que algo bueno está pasando, ¿no? Y dice, pero si con tus ojos los miras con envidia, entonces todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. A veces para ver las tinieblas no necesariamente tenemos que estar de noche. Yo puedo estar de día, puedo estar delante de estas luces y puedo estar lleno de tinieblas. Porque según como yo mire, es la luz que yo estoy dejando entrar. Si, como bien dice el versículo de esta versión moderna, si yo miro con envidia, evidentemente no está entrando la luz que debe entrar, está entrando oscuridad. Por eso termina la versión esta, dice, qué horrible, si la única luz que tienes es la oscuridad, qué horrible oscuridad tendrás. Por eso es que Jesús está determinando esto, de cómo somos las personas. Y tenemos que darnos cuenta que a veces vivimos en una oscuridad creyendo que estamos siendo transparentes. El miércoles pasado estábamos viendo que como que Dios se había olvidado de nosotros. Y muchas personas en realidad han olvidado la manera de que tenemos que vivir, de cómo tenemos que vivir. La gente cuando entra en crisis y en problemas, lo que hace es centrarse en el problema. Y lo único que quiere atacar y solucionar es el problema, es la crisis, es la tormenta, es la dificultad. Y así vivimos pensando y centrándonos en eso. Y se olvidan de la grandeza de Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia, claro, pero ¿qué tiene que ver esto con mi crisis? Pero claro, estuvimos cantando hace un rato que el Señor lo hará otra vez. ¿Qué quiere que te digamos? Es lo que... Claro, que tenemos que estar confiados, pero a nivel iglesia, ¿qué te queremos transmitir? Y dijeron, pero a mí esto no me sirve, porque yo tengo mi problema, ¿quién me paga a mí esto? ¿Quién me soluciona aquello? Y entonces, pero claro, pero vos tenés que confiar en lo que estamos hablando y tenés que creerle a Dios. De que va a abrir el mar de nuevo, que yo voy a poder caminar sobre la crisis, sobre la tormenta. Pero claro, por eso este versículo, este pasaje de Jesús nos está diciendo, en la manera que miramos la vida, así nosotros determina cómo vivimos. Si yo la miro con envidia, así determino cómo estoy viviendo yo este momento presente en mi vida. Por eso es importante cómo miramos. Por eso si yo miro a las personas y las miro con desesperanza, donde no puedo sacar nada bueno de ya estamos. Así voy a vivir con esa persona. Bueno, para entender qué es estar lleno de esperanza, debemos ver cuál ha sido el sufrimiento que tenemos que padecer. Miren, Jesús, de alguna manera vamos a ver así flaseado, la noche más oscura que haya sido o que haya vivido una persona, un ser humano.
Nosotros pensamos que lo que he vivido, lo que me ha tocado vivir, es lo más oscuro, pero lo que vivió Jesús es tremendo. Y no solo lo vamos a llevar al plano físico, donde fue maltratado, castigado, y bueno, todo el castigo que recibió, todo como fue lastimado, que fue tremendo. Pero a Jesús, en esa noche, en el comienzo de esas últimas horas, Jesús es como que se le cayó todo, es como que agarraron, ¿viste? Como agarran los camiones en el contenedor, hacen así y tiran toda la basura. Es como que le tiraron toda la basura encima. ¿Y cómo puede ser esto? Sí, es porque toda la miseria humana, toda la bronca humana, toda la maldad humana de ese grupo de personas que tenemos que incluirnos, hizo con Jesús, es como que le cayó todo eso encima. Uno tiene que pensar de que era un momento donde Jesús, donde gente que él había dedicado tiempo, había dedicado parte de su vida en los sermones, en caminar junto con ellos, en caminar de pueblo a pueblo, de ir a hacer milagros y de tener gracia y misericordia con todos. Y de pronto me vienen ustedes a buscar ahora a mí. ¿No te sentirías frustrado? ¿No te ha pasado que alguna vez hiciste algo por alguna persona y viene y se olvidó de lo que vos hiciste y te maltrató o te traicionó o te robó ¿No te ha pasado? Por eso lo que vivió Jesús fue dramático. Por eso no hubo personas allí que de alguna manera salieron en su defensa. Era un momento donde en esa noche él estaba viviendo cosas difíciles, porque estaba toda la emoción que como ser humano, después de que tanta dedicación tuvo en ese tiempo, en esos 3 años que él caminó en tanta dedicación, y ver las caras de esas personas que venían a buscarlo para llevarlo, ya sabía qué. Debe haber sido tremendo. Mire, esto comenzó así, más o menos para que lo tengan. En Mateo, en el Evangelio de San Mateo 26, 37, dice, yo después le voy a leer esta también, dice que tomando a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Este era el momento cuando iba a ir a Getsemaní a orar. Dice que ¿qué pasaba con Jesús? Comenzó a entristecerse, así se dice, y angustiarse en gran manera. Quiere decir que ya estaba viviendo el proceso de lo que se venía y el dolor y la angustia de ese momento. Y sigue diciendo que no se los di este versículo en el 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, le está diciendo a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Y yendo un poco adelante en el 39, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces acá lo primero que estamos viendo es que estaba angustiado de verdad. Uno dice, pero es Dios, bueno, pero él estaba sufriendo ese momento y lo estaba ya comenzando a padecer. Y en este momento que iba a empezar a transcurrir las horas y los eventos que venían después, él ya está orando al Padre para que le dé la fortaleza necesaria para vivir ese momento. Claro, lo primero que está diciendo su cuerpo es, no puedo, me cuesta vivir este momento. Y dice, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Y qué dice Jesús? Me remito a lo que tú ya has decidido, cuál es tu voluntad. ¿Dios le contestó a Jesús allí? ¿Le contestó o no? No. Pasa de mí esta copa. Dios no le contestó. Aunque él ya termina orando y diciendo que se haga tu voluntad y no la mía, él ya está entendiendo que no necesita respuesta.
Ya está contestado todo eso. Pero claro, el mundo y las personas, lo primero que decimos es que Dios no le contestó, Dios no le abandonó, Dios se olvidó de él porque no le contestó. Ya estaba todo dicho. Ya él sabía lo que tenía que hacer. Porque él decía bien claro que se haga tu voluntad. Él sabía que esa copa la tenía que beber. Por eso en otras versiones, en los evangelios, dice, si el Padre me ha dado esta copa, ¿cómo no la he de beber? ¿Qué miedo tengo que tener si Él me ha dado que tome beba de esta copa? ¿Qué miedo voy a tener? Pero la oración de Jesús quedó sin contestación. Claro, el mundo lo primero que te dice, y lo habrán escuchado, pero para tener un padre como Él, yo prefiero otra cosa. Y lo primero que decía es que Dios lo abandonó, lo dejó morir. Muchas veces hemos escuchado eso, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado que Dios te deja tirado. Pero claro, acá había algo implícito en esto que le iba a pasar a Jesús, y es lo que él dice. Él sabía bien que se estaba cumpliendo la voluntad del Padre, y eso es lo importante de entender el momento que yo estoy viviendo, si es voluntad de Dios o no. Pero bueno, en toda esta historia, por eso generalmente nosotros nos mostramos como, no, porque yo a mi hijo no le haría eso. Yo a mi hijo le doy lo que si me pide lo que yo se lo doy. Es lo primero que decimos como buenos padres que somos, o madres, decimos, no, yo a mi hijo le doy todo. Si es lo que me pida, yo se lo doy. No lo voy a leer esto, pero en el capítulo, bueno, en toda esta historia tienen que ver en Mateo 26, del 46 al 56. Son 10 versículos, ahí ven todo lo que estaba viviendo Jesús en esas horas, ¿no? Pero dice que en el 47 al 50 dice que vino Judas, ustedes saben, porque dice el Señor que afirmó su rostro y dice la hora ha llegado, él sabía que la hora había llegado, y afirmó su rostro y dice que vino a su encuentro, ¿y quién venía? Judas. Y dice que venía Judas con una cuadrilla, que en algunos dicen que, según Mateo, dice que venían como, eran muchos. Otro evangelio de Juan dice que era una compañía de soldados. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿cuántas personas piensan que habían ido a buscarlo? Un montón. Pero si le ponemos número, 10, 20, 30, 100. Aparentemente, por lo que dicen los evangelios y lo que se puede inferir, es que si fue una compañía de soldados, las compañías eran aproximadamente casi de 200 soldados, y si le sumás la chusma que estaba toda atenta, van a ir a buscar a Jesús, y todo lo que se pusieron al lado, los familiares de los sacerdotes, de los religiosos, de los fariseos, y si empezás a sumar, vamos a ver lo que pasa acá, y vas a ver que si entras a sumar, eran más de 200, 300 personas que iban con antorchas, porque era de noche, ahí no hay luz en la calle, y todo eso iban a buscar a Jesús, y él sabiendo que iban a ir por él, porque la hora ha llegado, dijo. Y entonces vos analizás todo ese momento y todo lo que se le viene a Jesús, y él está esperando lo que va a pasar, y lo ve venir, y viene Judas. ¿Qué diría vos de Judas? A ver, ¿qué podrían decir de Judas? Vamos a suponer que Judas es el vecino que tienen, que se los tienen ahí. ¿Qué le dirían? Traicionero, traidor. Sin vergüenza. No te da vergüenza. Pero claro, de alguna manera nosotros vemos a Judas como que si hubiera sido el único traidor. ¿Fue el único traidor, Judas? Pero él llega y se le presenta, imagínense, que es el que lo va a entregar, viene con toda la compañía de soldados, viene Judas para entregarlo y sabiendo que con el beso y todo lo que sabemos, y le estaba indicando a los otros quién era. Jesús sabía todas las cosas. Pero él tiene que luchar. Judas, estuve contigo 3 años.
y me haces esto. Por eso le digo yo a ustedes, ¿qué le diríamos nosotros a Judas? Yo hablaba con Juan Carlos y le decía, ¿qué le diría yo a ciertas personas? No, no vamos a engañar, porque no me voy a venir como el pastor que soy el único bueno aquí. Pero evidentemente de nuestra entraña nos va a salir toda la basura que tenemos adentro, toda la bronca emocional que tenemos como ser humano. Y cuando me sale la bronca y el enojo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber división. Yo así no me voy a ganar a nadie. Lo que voy a lograr es la destrucción de esa amistad, de esa relación, de esa familia, de lo que vos quieras. Pero a lo que voy, que toda esa gente conocía a Jesús junto con Judas, habían caminado y de toda esa multitud no saltó a decir uno, pero che, ¿por qué se lo llevan? Si no hizo nada malo. Nadie lo defendió. Por eso digo, ¿cómo nos sentimos nosotros? Porque nosotros vemos la escena o vemos la película y nos ponemos en distintos lugares cuando vemos la película. Claro, yo me pongo de este lado y lo miro a Judas. No me pongo del lado de Judas, siendo Judas. Generalmente es como yo me pongo de observador, es con lo que yo veo y con lo que me quedo. Pero Jesús está viendo todo eso y ninguno salió a la defensa, ninguno me defendió. Ninguno se atrevió, claro, pero si acá, andá, viste como el cuento de, sí, yo vi ahí, había 5 tipos pegándole a uno y fui a defender a los 5 que le estaban pegando. ¿Conocen el chiste? ¿Entendés? Se puso del lado de, claro, ¿qué me voy a poner en contra de todo esto? Me van a matar a palos. La cobardía, la falta de valor. La falta de asumir, bueno, me tocará lo que sea, pero yo no puedo aceptar esta injusticia. No hubo uno que hiciera eso. Pero la mayor crisis que estaba viviendo Jesús no era ver a una multitud que lo estaba rechazando, ver al pueblo. Él decidió, Él bajó y ustedes saben que bajó del trono, se encarnó, vino a este mundo para salvarlo y encontrarse que vine a salvarlo, que vine a caminar, les dije cosas buenas, hice cosas buenas y ustedes me responden así. Pero Jesús tenía todo el derecho de mandarlo a freír churros. ¿Dicen así acá? Pero no los mandó a freír churros. ¿Me entienden? Entonces, pero era una crisis que él estaba viviendo, que estaba todas las emociones que estaba viviendo Jesús en ese momento, que lo que ustedes tienen que analizar, que no era, porque cuando leemos el versículo y pasamos de largo así. Sí, estaba triste, estaba angustiado y seguimos leyendo y nos vamos a otra cosa y no nos damos cuenta de toda esta realidad. Pero en realidad estaban pasando cosas fuertes. Miren, ninguno lo defendió. Mateo 26:56 dice que entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mateo fue franco. No solamente fue Judas que fue allí, ninguno de los discípulos estuvo allí, todos huyeron. Mateo fue franco. Todos los discípulos, imagínense a Jesús, ninguno está conmigo para defenderme y ver este último momento mío. En el 26:35 Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Lo sabemos, ¿no? Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Así que todos habían jurado por el Señor de que no le iban a fallar y que iban a estar con Él, a pesar de... Todos juraron, pero cuando llegó el momento, todos se fueron. Si le pasó a Jesús, ¿no nos puede pasar a nosotros? Entonces, ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué no toleramos que nos pase a nosotros? ¿Por qué a mí no me puede pasar? ¿Soy mejor que Jesús? Pero Jesús no vio todo esto. Por eso digo, cuando Él ve que todo esto que está pasando, la falta de lealtad,
de alguna manera de ver el problema que él estaba viviendo. Es como que si le cayó todo el contenedor de basura encima, toda la basura, la miseria humana de los demás, se le vino encima. Y él que tenía que haber mirado, él tenía que haber dicho, qué manga de... Sin embargo, él no miró eso. Él no miró eso. Él no lo vio así, porque nosotros lo vemos así. ¿Por qué lo vemos así nosotros? Porque en nuestra condición humana no lo toleramos. Por eso somos todos iguales. Nadie puede decir que no somos iguales en esto. Por eso todos decimos, podemos dar la vida por un familiar, por un ser querido, por un hijo, pero por dar la vida por un asesino o alguien que mató a alguien en tu familia, ¿vos darías la vida? Y ahí estamos. Por eso nos consideramos en algún punto igual, pero no somos iguales. Porque según lo que vos me hagas, yo te voy a responder. Jesús no estaba ajeno a la basura humana, no estaba ajeno a lo que pasaba, no estaba ajeno a cómo eran cada uno de ellos. Él sabía bien, porque todos sabemos que Dios sabía lo que ellos pensaban, cómo iban a actuar. Él sabía todas las cosas. Y esto es lo más dramático. Porque nosotros cuando estamos con alguien no sabemos que nos va a dañar. Porque si sabemos que nos va a dañar, ¿qué hacemos? Nos vamos cuanto antes. Pero no sabemos, pero él sí sabía que lo iban a dañar. Él sabía que le iban a fallar. ¿Y qué hizo? Él siguió adelante y enfrentó las cosas como tenían que ser. Por eso Jesús es el ejemplo que nosotros tenemos que tener. Gloria a Dios. Pero nosotros también vivimos en un mundo donde la basura está por todos lados y también nos pasan cosas. Nos traicionan, nos fallan, nos son infieles, nos pasan un montón de cosas. A todos nosotros nos pasa. El tema es, ¿qué hacemos nosotros con esto? ¿Qué hacemos con lo que sentimos por estas cosas que nos pasan? Pero no estamos libres de que nos pasen. ¿Qué vamos a hacer con esto? Algunos dicen, bueno, podés esconder la bolsita de basura, ¿viste? ¿Qué pasa con la bolsa de basura? ¿La escondés, te la guardás? ¿Qué pasaría si la escondés? Tarde o temprano va a oler, va a heder, hederá. Va a haber un olor putrefacto, va a podrirse. Vos por más que esconda la basura y que quieras demostrar otra cosa en tu vida, tarde o temprano va a salir a la luz. Y lo que hay en ti, lo que vos estás viviendo, tarde o temprano va a salir a la luz. Todo el mundo se va a dar cuenta. Pero nosotros creemos que no, pero yo tengo que buscar una solución a esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en este momento? Pero yo no puedo decidir de esconder todo esto. Yo tengo que aprender de ver en los tiempos malos que hay una oportunidad en mí de poder cambiar algunas cosas, de ver la vida diferente. Por eso, como empezamos al principio, dijimos bien clarito, la manera en que miramos la vida es como la vivimos. Eso determina cómo la vivimos. Si yo miro solamente centrándome en el problema y quién hace los problemas, yo vivo de una manera sin poder capitalizar lo que yo tengo que cambiar o lo que tengo que mejorar. Por eso hay una frase que les puse ahí, tienes que ver lo que Jesús ve. Ese es el ejemplo. Y si decimos que somos cristianos, tenemos que ver cómo ve Jesús las cosas. No podemos ver la vida y mirar, como decía Jesús al principio, los ojos, la lámpara del cuerpo. O sea, yo no puedo mirar las cosas como yo quiero verlas. Tengo que pensar de qué haría Jesús en este momento y qué hace Jesús con esta persona. No lo puedo mirar de acuerdo a mi emoción, a mi sentimiento y a mi razonamiento, ni a mi... No tiene que ver ni el intelecto, no tiene nada que ver. Tengo que verlo como Jesús ve las cosas. Y vamos a definir 3 puntitos rápidos. Jesús fue capaz de ver, este es el primer punto, de ver el bien en el mal.
nosotros cuando pensamos y nos pasan las cosas, por ejemplo, José tenía la capacidad, José el hijo de Jacob, ¿sí? José no sabía lo que le iba a pasar. ¿Cómo piensan que vio él cuando los hermanos lo quisieron matar, lo tiraron en el pozo? ¿Cómo lo vivió él todo eso? Él estaba viendo el bien en el mal. Él en realidad, y todos sabemos que la historia de José terminó en ese encuentro con los hermanos cuando él llegó a ser el príncipe de Egipto. Así termina en ese encuentro, pero ahí se notó y se vio que le salió le salió el contenedor de basura que tenía para con sus hermanos. Pero eso no impedía de alguna manera que Dios estuvo con él y caminó con él, porque Dios tenía ¿qué cosa con él? Un propósito que cumplirse. Pero el tema es encontrar el bien en el mal. Y entonces lo difícil es encontrar a alguien peor que Judas, ¿no? Porque la verdad, cuando hablamos de Judas, pobre Judas, las liga todas, ¿no? Pero en realidad, todos somos así de alguna manera. Entonces, claro, algunos pueden, incluso en internet hay cada cosa, por eso algunos tienen que pensar, algunos dicen que Jesús salvó a Judas, bueno, usted tiene que pensar, algunos piensan que Judas incluso se equivocó de estrategia, bueno, hay muchas historias, ¿no? Pero Judas en realidad era un pillo, era un malvado, él caminó 3 años con Jesús, vio los milagros que hacía Jesús, vio todo lo bueno que hacía Jesús, vio todo el alma de Jesús, cómo veía y nunca tenía un reproche para con nadie, nunca se había enojado con nadie. Él era todo bondad. Sin embargo, él caminó allí y toda la Biblia saben que lo dice, él metía la mano en la bolsa y se llevaba el dinero, él hacía lo que quería. Quiere decir que él caminó todos estos años con el Señor e incluso lo decide vender por 30 monedas de plata. Piensen en todo esto. Y Jesús sabiendo todo esto. Por eso a veces hay gente que dice que quiere remover a las personas en la iglesia, pero si Jesús no removió a Judas, no hay que cambiar a este pastor porque este pastor, pero él no removió a Judas. Pero Judas sí tenemos que destacar de que vivió en la presencia, experimentó los milagros de Jesús y no hubo ningún cambio en él. Él siguió siendo el mismo sinvergüenza del principio. ¿Sí o no? Quiere decir que nosotros podemos estar viviendo en la iglesia y tenemos que comprender que podemos seguir siendo el mismo sinvergüenza del primer día que yo llegué. Sin cambios. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que evidentemente no le estoy permitiendo a Dios ver como Él quiere que yo vea. Jesús, cuando viene Judas, lo tiene en Mateo 26:50. Viene Judas y ¿qué les dijo? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Jesús a Judas? Amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Claro, cuando uno sabemos esto que ocurrió, pero ¿qué pensamos? Jesús lo dijo creyéndolo, que era amigo. ¿Qué piensan ustedes? Porque él está diciendo, amigo, ¿a qué vienes? Él sabía que venía. ¿Por qué le dice amigo si sabía que venía? Jesús no miente. El Señor nunca mintió. Así que si dijo que era amigo, lo consideró amigo. No mintió. Lo que pasa es que de ahí al hecho de lo que él iba a hacer es otra historia. Pero él lo consideró amigo. Y lo consideró amigo no por lo que él iba a hacer. ¿Me agarraste? ¿Vos te considerarías amigo de alguien que sabe la que te va a hacer? No. Pero él sí.
porque Jesús era verdadero, no era mentiroso, era verdadero. Por lo tanto, él lo que decía era, él lo consideraba amigo porque es lo que él consideraba de él. Pero a Jesús no le importaba lo que él iba a hacer. Por eso, ¿qué vio en Jesús en Judas para considerarlo amigo? Es lo que nosotros pensaríamos como ser humano. ¿Cómo lo podés considerar? No lo hemos dicho nunca a nadie. ¿Cómo podés considerar amigo a ese? ¿Cómo podés querer a ese sabiendo lo que te está haciendo? ¿No lo hemos dicho nunca? Algunas veces. Algunas veces. Por eso, cuando nosotros nos damos cuenta del comportamiento, tenemos que darnos cuenta que es un comportamiento natural, humano, porque a veces hablamos de que somos humanos, pero el comportamiento humano está lleno de basura. Nosotros tenemos que tener el comportamiento que tuvo Cristo Jesús, de que Él nos consideraba, y por eso cuando decimos Dios nos ama tal cual somos, a pesar de las cosas que hacemos, nos ama, por eso Él vino a morir a la cruz. Él nos amó, más allá de lo que somos y lo que hicimos y lo que vamos a seguir siendo. Él nos ama, por eso Él ya murió en la cruz por nosotros. Por eso Él encuentra bien en el mal. Pero claro, miren esto, Jesús no le echó toda la culpa en este caso a Judas, como puede echarnos la culpa a cada uno de nosotros. Había otra presencia esa noche, Lucas 22, 53. Dice que habiendo estado con vosotros, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí. Jesús le está diciendo a la multitud, pero todo el tiempo estuve en el templo con ustedes, les enseñaba y todo, y no me quisiste herir, ni lastimar, ni entregarme. ¿No se te ocurrió todo esto antes? Cuando estaba en el templo contigo, vos dejaste todo esto. Así que ahí no pasó nada, dice Jesús, ¿no? Y dice después, allá arriba, dice, y no extendiste tus manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Quiere decir que Judas no actuaba por sí mismo. Y él lo que está viendo es que Judas ya pertenecía a un mundo caído, un mundo que no tenía que ver con el espiritual ni tenía que ver con el de Dios. Judas, por eso incluso en la cena, dice que el diablo ya lo había tomado. Quiere decir que Judas, y él sabe bien que Judas empezó, sus pensamientos iban todos de acuerdo a las mentiras del diablo y a sus propios pensamientos. Por eso él no es que lo exime de culpa, porque Judas era también culpable, pero no lo hacía solo. Lo hacía porque alguien lo había tomado, como nos pasa a todos. Por eso nosotros cuando nos comportamos con alguna persona y la vemos mal, tenemos que pensar por qué lo está haciendo. ¿Quién está gobernando su vida? ¿Quién está gobernando sus pensamientos? ¿Cuál es la influencia que tiene en su vida? Y si no tiene a Dios, ya saben a quién no tiene. El segundo punto. Primero encontró el bien en el mal. El segundo, encontró propósito en el dolor. Para Jesús ver lo que pasaba en Judas y en sus discípulos, tiene que haber encontrado propósito en el dolor. Él estaba angustiado, como vimos los primeros discípulos. Las primeras horas de Jesús vimos que él decía, estoy angustiado, estoy triste, estoy mal. Toda la que se me viene, estoy mal. Pero tiene que haber encontrado algo para poder ir al frente y decir que afirmó su rostro, allá vamos, llegó la hora, y fue y enfrentó la cruz, enfrentó la muerte. Para eso tenía que haber tenido claro qué es lo que tenía que pasar. Miren, según un escritor más lucado, dice que en la porción esta, en el arresto de Jesús, hay 30 frases sobre el propósito de Dios. Búsquenlo y cuéntenla. 30 frases dice que hay, que habla Jesús del propósito de Dios, en todo en el tramo del arresto a Jesús. Quiere decir que fíjense en la importancia que cuando Jesús está en el peor momento, en la peor noche, en lo que está viviendo, Él está centrando todos sus pensamientos, a pesar del sufrimiento y del castigo, lo está centrando en el propósito de Dios. Por eso, como alguna vez, el domingo pasado le hablé con alguien allí,
Ellos saben bien, yo hablé de que tenemos que tener claro que si Dios tiene un propósito conmigo y se cumple ese propósito, yo tengo que ser feliz. Vos me podés decir que Jesús no era feliz, pero Jesús era feliz. Estaba sufriendo, claro que lo estaba sufriendo. Pero él pudo decir, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. Terminé la obra. Y eso demostraba el gozo de Jesús, que pudo terminar la obra. Pero claro, nosotros pensamos que nuestra vida tiene que ver con que, vaya a saber con qué, no ten fin. Él encontró propósito en el dolor. Mateo 26, 45 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ha llegado la hora. Eso está diciendo que esto tiene que pasar. No es que, ¿qué me va a pasar ahora? No, él sabía lo que iba a pasar, y él sabía que la hora era esta, y sabía que era el momento de que lo que le iba a pasar. Era el momento que tenía que entregar su vida. Él lo sabía. Por eso es que en el momento de nuestras crisis, vos llevas este sermón, llévalo a tu vida, que en el momento de la crisis vos tenés que buscar el bien en el mal y tenés que buscar el propósito en el dolor para poder enfrentar la crisis y para poder vencer la crisis. Ha llegado aquí la hora, dice. Mateo 26, 56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Ustedes, fíjense, ¿no? Todo esto sucede, o sea que Jesús tiene bien claro que lo que está sucediendo no es que está sucediendo por la maldad del mundo, sino tenía que suceder porque escrito está y Dios sabe que va a pasar todo esto y escrito está de que esto va a suceder y se tiene que cumplir la escritura. ¿Y la escritura qué es? La palabra de su Padre, la palabra de Dios. Por lo tanto, si Él sabe que se va a cumplir esto y que se tiene que cumplir esto, Él lo sabe, entonces, ¿hay dolor? Claro que hay dolor. ¿Hay sufrimiento? Claro que hay sufrimiento. Pero lo importante es que hay un propósito y un plan supremo, que es el de Dios. Y que si vos cumplís, vas a recibir el gozo del Padre y vos vas a entrar en el gozo del Padre. Jesús escogió ver la lucha inmediata como parte necesaria de un plan mayor. Miren, lo que estábamos viendo, nosotros miramos, por eso digo, según como vean las películas, podemos ver el momento de Jesús que oró al Padre, la oración no fue contestada. Dios no le contestó. Dios se olvidó de él. Pero Jesús dice, sí, Dios contestó. Porque Jesús fue y siguió al frente con el plan de Dios. Dios no vio como no había sido respondido. También le podemos decir que ausencia de Dios, Dios desapareció, lo abandonó en ese momento. Eso lo diríamos todo y mucha gente lo dice. Pero Jesús dice, no es que me abandonó. Mi Padre tiene un plan y ese plan es este. Yo tengo que ir ahí. Este es el plan de Dios y yo lo tengo que asumir porque sé que mi Padre es bueno y como mi Padre es bueno, yo hago todo lo que me dice mi Padre. Lo tercero y último que hay que ver es que Jesús vio la presencia del Padre en la crisis. Jesús vio la presencia del Padre en la crisis. Cuando Él empieza a relatar de que está en la Escritura y escrito está, Él está viendo, acá hay un problema, acá estoy por sufrir, estoy por morir en la cruz. Pero esto tiene que ver con que Dios está en esto. Mi Padre está en esta historia. Mi Padre escribió esto. Por lo tanto, yo voy tranquilo. Yo voy tranquilo. Miren. 26, 53, 54. Dice, ¿acaso, cuando ustedes vieron que cuando Jesús lo llevan, recuerdan el pasaje que Pedro saca la espada, ¿qué hizo? Le cortó la oreja a Malco. Le cortó la oreja, que era el servidor del sacerdote supremo, ¿no? Y le cortó la oreja. Y Jesús dice, no, ¿qué hace? Agarró la oreja y se la sanó.
se la volvió así a injertar. Pero le dijo a Pedro, Pedro, ¿qué haces, Pedro? Y le dice en este pasaje, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Él tenía claro que tenía que pasar. Pedro, ¿qué querés hacer? ¿Querés escribir otro libro, Pedro? Pedro quería impedir que se lo llevaran al Señor, quería impedirlo. Pero Pedro, ¿qué estás haciendo? Si no se van a cumplir la Escritura lo que vos haces. Se ve que no conocés la Escritura. Esto tiene que suceder. Entonces ahí te das cuenta de que Jesús está viendo que esto fue escrito por mi Padre. Por eso cuando Pedro dice, no, esto no te tiene que suceder, esto vos no tenés que padecer todo esto, él le dice, fuera de mí, Satanás. Porque él veía que había otra persona, no en Pedro, no rechazó a Pedro, rechazó a quien dominaba a Pedro en ese momento. Claro, vos me podés decir de que Jesús era Dios y Él podía ver todas las cosas. Pero nosotros también podemos ver. Dios te puede ayudar a ver. Hay un pasaje donde está Eliseo con su criado, ¿ustedes se recuerdan? Y el criado estaba descreído. Y entonces Eliseo ora a Dios para que le dice, sí, hacele ver lo que yo veo, hacele ver. Y dice que Dios permitió que el criado viera y dice que vio gente a caballo y carros de fuego que había allí que lo rodeaban y que estaban todos listos para defenderlos. Dios puede hacer que vos veas lo que no ves, pero no creas que no podés. La otra que te queda es descansar en las manos de Dios, descansar en los brazos de Dios, de que Él tiene escrito esto y que si vos lo tenés que pasar, pasalo tranquilo. Claro, Dios no promete eximirte de las luchas, de las crisis, de los problemas, pero sí tiene el poder para que cambiemos nuestra manera de ver la realidad. Para terminar, mira este versículo. Romanos 8, 35, 37. Espera, que te lo voy a buscar. Romanos 8, 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Lo dice Pablo a los romanos, ¿no? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Fíjate que todas son distintas crisis, ¿no? Vos podés decir, bueno, yo estoy pasando por esta. Pero son toda una descripción de distintas crisis que esas crisis, dicen, no te pueden separar del amor de Cristo. Pero sigue diciendo, 37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que sea Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es la situación? ¿Cuándo soy más que vencedor? ¿Cuándo soy más que vencedor? Léanlo. ¿Cuándo soy más que vencedor? Si yo no vivo las crisis, la tribulación, la angustia, la persecución, la espada, si yo no vivo todo eso, por eso dice Pablo, antes en todas estas cosas, en todo esto, somos más que vencedores. Yo tengo que estar viviendo, tengo que vivir la crisis, la tengo que pasar la crisis, la tengo que cruzar. Pero en todas estas cosas, y aunque yo viva todas estas cosas, en todas estas cosas soy más que vencedor. Allí soy más que vencedor. Si yo no estoy en la crisis, no estoy en los problemas, ¿cómo voy a saber que soy más que vencedor?
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si Él me amó y fue capaz de morir en la cruz por mí, ¿de qué tengo miedo? Tengo miedo de que mi vida sea corta, tengo miedo de que me persigan, tengo miedo de que me maten, tengo miedo de aquello, de lo otro. La última, y esta es la pregunta. ¿En dónde estaba depositada la esperanza de Jesús? Pregunta. ¿En dónde estaba depositada la esperanza de Jesús? Estamos hablando que el título del mensaje era un corazón lleno de esperanza. En el Padre. Él solamente tenía la esperanza puesta en el Padre. Él no tiene Jesús, sabiendo lo que nosotros somos y sabiendo lo que íbamos a hacer, Él no nos miraba a nosotros de nuestra miseria y de nuestra basura, de lo que somos. Él no nos miraba así, nos miraba como algo precioso, pero algo precioso en sus manos, con lo que Él iba a hacer y con lo que Él va a hacer, porque la obra en nosotros todavía no ha terminado. Y entonces nosotros tenemos que ponernos en las manos de Él. Por eso tenemos que entender de que Jesús pudo vivir, por eso es el ejemplo que tenemos. Por eso dice en Hebreos, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, Él sufrió todo lo que sufrió. Él es el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que entender de que Jesús es nuestro ejemplo, es el camino que nosotros tenemos que seguir y no mirarnos unos a otros de la manera que nos miramos, humanamente. Jesús confiaba en el amor, en la voluntad y en el propósito del Padre. Escrito está, no sé, mi papá lo escribió. Si Él lo escribió, ¿cómo crees que no se cumpla la palabra? Dice, ¿cómo no crees que se cumpla? Papá lo escribió, che, hagámosle caso. Claro, lo que pasa, a lo mejor no sabes lo que está escrito sobre tu vida. Pero tenés que tener una tranquilidad en que si crees en Dios, Él lo hará otra vez. El tema es un tema de fe, un corazón lleno de esperanza. Jesús estaba lleno de esperanza en todo lo que iba a suceder con su muerte y lo que iba a suceder en la vida de las personas. Por eso Jesús, como hemos predicado hace poco, ¿cómo que terminaste la obra si todavía hay mucha gente por salvar? No, pero el plan de Dios era que cuando miren a la cruz todos sean salvos. Cuando la gente vaya a la cruz, sea salva. Por eso nosotros tenemos que entender de que tenemos que ver las cosas como Jesús. Tener un corazón lleno de esperanza. Él encontró oro en la basura. Lo primero que hizo fue encontrar bien en el mal. En lo segundo encontró propósito en el dolor y lo último vio la presencia del Padre en lo que estaba sucediendo en su vida y en lo que tenía que vivir. Vos estás pensando, vos podrías pensar, todo lo que te ha tocado vivir, ¿Dios no lo sabe? ¿Y Dios no puede hacer algo nuevo y distinto y maravilloso a partir de ahora? Yo tengo que creerlo, como un hijo de Dios tengo que creerlo. Tengo que tener esperanza de que todavía hay muchas cosas por ver. Y no solamente aquí en la tierra. No sé cómo va a ser. Yo no sé cómo va a ser. Pero vamos a estar todos juntos en algún momento. Y yo tengo que tener esperanza. Tengo que creerlo. Si no, ¿cómo viviríamos? Por eso, según la luz que entra por tus ojos, así vas a vivir la vida y esta vida preciosa. No vivamos como Judas, sin cambio alguno. Vivamos como Dios quiere que veamos la vida, con un corazón lleno de esperanza. Amén, iglesia.